Buenos días a todos y a todas. Acá estamos para una nueva sesión de apoyo digital a el módulo teórico. En esta clase vamos a ver la cuestión de los saberes en educación física y el fenómeno de la transposición didáctica, planteado desde la perspectiva del enfoque que asume la cátedra, que es la investigación en didáctica comparativa. Pueden apoyarte en esta clase en estos tres textos que ven acá y que van a estar también colgados en el muro, en el sector correspondiente al cronograma de los módulos del módulo teórico. Los tres están disponibles y accesibles. Cabe en primer lugar radiografiar, cartografiar cuáles son los saberes relativos a la cultura motriz en nuestra sociedad en los tiempos que corren. Para comenzar, podría aclarar, como lo hace esta diapositiva, que hay distintos modos de nominar a los distintos saberes y conocimientos que circulan en nuestra práctica. Por lo menos tres de esos modos son estos que aparecen acá. Uno podría tipificar a las prácticas motrices como configuraciones culturales. Entonces ahí aparecerían que hay 5 conjuntos de prácticas que a la vez cada una de ellas contienen distintos saberes y conocimientos. La gimnasia, los juegos motores, los deportes, las prácticas en la naturaleza y las prácticas acuáticas, en principio. Podríamos agregar ahí a las danzas o a una parte de las danzas y algunas actividades expresivas como artísticas o escénicas como el circo, o algunas prácticas urbanas como el parkour, que se resisten a esta primera forma de categorizar. Otra forma típica de categorizar esos saberes, sobre todo utilizada en los diseños curriculares provinciales, sería tipificar a las prácticas como sectores de interacción práctica. Entonces, prácticas relacionadas con el propio cuerpo, específicamente, o con las interacciones entre el cuerpo y los demás, o las interacciones entre el cuerpo y el medio físico. Y por último, aunque menos utilizada, se podría visualizar a las prácticas como portadoras de funciones corporales motrices. Entonces, prácticas centradas en las habilidades motoras, en las habilidades perceptivas, en las capacidades condicionales, etc. Cabe distinguir también entre los conceptos de saber disciplinar y saber didáctico, y vamos a trabajar esto durante unos 5 a 10 minutos. De un modo general, el saber de una disciplina constituye el qué de esa disciplina, el qué de la materia. Es decir, qué es lo que se enseña allí en esa materia. Por ejemplo, los saberes que se enseñan en la química, o los saberes que se enseñan o circulan en la física, o que se estudian, no solamente que se enseñan. En el caso de la educación física, si utilizamos la transparencia anterior, podríamos decir que los saberes disciplinares que circulan en la educación física son los saberes relacionados con esas prácticas, los juegos motores, la gimnasia, los deportes, etc. Constituyen el qué de la enseñanza. Y un autor que apreciamos, que es John, diría que son los saberes de la acción pedagógica, que en términos curriculares son los contenidos de la enseñanza. Por otro lado, tenemos los saberes referidos al para qué y al cómo pueden enseñarse los saberes disciplinares. Y esos saberes acerca de para qué y cómo se enseñan serían lo que podría llamarse o puede llamarse el saber didáctico. Tiene que ver con las formas de intervención. Diría nuevamente John que son saberes sobre y en la acción pedagógica, no saberes de.
También podemos establecer provisoriamente que, por lo tanto, un modo de definir la identidad disciplinar en la educación física y en todas las disciplinas de enseñanza, pero particularmente en la nuestra, sería imaginarnos la identidad disciplinar como ese sector de coordenada de interacción entre los saberes de la acción pedagógica y los saberes sobre y en la acción pedagógica, que constituyen la docencia, la capacidad docente, la capacidad para poder transmitir aprendizajes tecnomotrices, sociomotrices, cognitivos y emocionales. Otro acercamiento a esta cuestión es el que nos brinda el enfoque de investigación de la didáctica comparativa en el campo de la educación física, acerca del concepto de transposición didáctica. Van a ver ustedes la relación que tiene con lo que venimos planteando. El enfoque comparativo en el campo de la en didáctica plantea de que todo acto de enseñanza implica una transmisión, una relación entre tres totalidades: el saber, los alumnos y los enseñantes. Es decir, no entre dos, entre enseñantes y alumnos, sino que no se puede hablar de didáctica si no es por referencia al saber que está puesto en juego. En este sentido, el concepto de transposición didáctica, acuñado por el matemático francés Chevalier, plantea que la transposición didáctica es el proceso mediante el cual los docentes, los curriculistas, transforman a un saber sabio, epistémico, digamos, en un saber enseñable. Es decir, ¿cuál es el proceso mediante el cual un teorema matemático descubierto justamente por Adrián Paenza, por decir algo, se presenta a los alumnos en la clase? Y este es el abordaje que hace sobre todo la escuela francesa para poder develar en qué consiste el saber didáctico. Justamente es imprescindible comprender el concepto de transposición. Un aporte enorme de Chevalier es que nos ayuda a entender que la transposición es, por un lado, un problema epistemológico, es decir, para poder convertir un saber sabio en un saber enseñable, hay que saber acerca de ese saber, es decir, hay que tener saberes disciplinares, es decir, hay que comprender epistemológicamente el objeto que voy a transformar. Pero por otro lado también debo tener en cuenta el tipo de relaciones humanas en las que ese proceso va a ocurrir. Es decir, el tipo de relaciones humanas, es decir, el contexto en el cual yo voy a estar enseñando aquel saber. Por lo tanto, la transposición es al mismo tiempo un problema epistemológico, pero también un problema de interacción humana. En forma introductoria, vale considerar esta diapositiva. La educación física se configura como un campo disciplinar, más bien como un subcampo dentro del campo de la pedagogía, aplicado a dos funciones que se ha asignado o que la sociedad le ha asignado. En algunos casos el desarrollo de capacidades y en otros casos la enseñanza de las prácticas motrices. La postura de la cátedra es más bien la segunda opción. La educación física es una disciplina científico-tecnológica, es decir, no la concebimos como una ciencia, sino más bien como una tecnología que utiliza conocimientos científicos del campo de la pedagogía para promover la enseñanza de un sector de la cultura, las prácticas corporales y motrices. Cierto que al promover este tipo de fin, al mismo tiempo promueve el desarrollo de capacidades. Sin embargo, el núcleo que le da sentido a la disciplina es la transmisión de ese sector de la cultura y no el desarrollo de habilidades o condiciones físico-motrices, que vendrían más bien a cuento de la enseñanza de las prácticas.
En este sentido, ahora que hemos visto un poco en forma introductoria, a la educación física como campo disciplinar, y ya también lo habíamos visto en la clase anterior, resultaría interesante para mí que ustedes pudieran comparar al saber disciplinar que circula en educación física con el saber que circula en las matemáticas, porque intuyo que ambos campos de enseñanza son similares en algo y distintos en otra cosa. Ambos son similares en que tanto la educación física como las matemáticas procuran enseñarle a los sujetos habilidades procedimentales relacionadas con el saber hacer, con resolver problemas de las prácticas sociales que enfrentan. La diferencia es que mientras la educación física enseña a resolver problemas de tipo práctico, con conocimientos que están y se resuelven en estado práctico, vinculados con el cuerpo propio y la relación del cuerpo con el mundo, las matemáticas necesariamente implican que para poder resolver problemas en las prácticas como la aritmética o la geometría, a menudo hay que cambiar las representaciones y las creencias previas. Esto no es una condición necesaria en educación física. Creo que algo de eso expresa Parlevas cuando dice: veamos, el deporte no es un santuario del saber. Es decir, uno puede resolver casi todos los problemas que plantea la práctica deportiva sin obligarse a cambiar el sistema de teorías implícitas o creencias previas que tiene sobre el mundo. Ahora, lo inverso es posible. Uno puede resolver los problemas que plantea el deporte, la gimnasia, los juegos motores, y a la vez acompañar el sistema de cambio de las creencias previas e ir teniendo una comprensión cada vez más profunda de qué significan esos fenómenos. En esta diapositiva lo que vemos es que los saberes que circulan en toda práctica científica o en toda práctica social de enseñanza, en general corresponden a tres categorías distintas. Este sería el caso de la educación física. Claro que en cada una de las disciplinas, cada una de estas categorías asume valores diferentes, ¿no? En educación física, una parte de los saberes que circulan provienen de las prácticas de investigación científica. Lo que estoy diciendo es que no provienen del campo, sino de la práctica de la investigación científica. Por ejemplo, cuando yo digo que a mis alumnos de cuarto o quinto grado, que miren, es muy importante que ustedes troten y corran o hagan ejercicios aeróbicos a ritmo lento, moderado, 3 veces por semana durante 20 minutos, es muy posible que afortunadamente su aparato y su sistema cardiovascular se desarrolle a través de la capilarización periférica. Bueno, lo que estoy enseñando ahí, ese contenido, ese saber, no proviene del campo mismo de la educación física, proviene de la práctica de la investigación en fisiología del ejercicio. Y gran parte del aparato conceptual que circula en la teoría del entrenamiento o en la propia educación física no proviene del campo mismo, porque ese campo es un campo de intervención, no de descubrimiento de saberes disciplinares o de invención de saberes disciplinares. Otra parte de los saberes que circulan en las prácticas motrices y que atraviesan la educación física son los saberes referidos, por ejemplo, a las técnicas, tácticas, reglamentos de los juegos, deportes, procedimientos para dominar la vertical, la posición invertida, la media luna. Todos estos saberes son los saberes expertos y provienen no de la práctica científica, sino de otro tipo de prácticas que llamamos acá prácticas sociales de referencia. Es decir, por ejemplo, toda la técnica deportiva y las tácticas en general provienen del mundo federativo. Sin embargo, uno las transpone y las enseña en la escuela. Esas prácticas tardíamente han pasado por
el proceso de duda metódica característica de la ciencia. Por ejemplo, la biomecánica las ha recogido y ha estudiado si el codo en el voleibol o la posición de la cadera debe ir en tal o cual posición. Pero a priori esas prácticas se han validado por su grado de eficacia, no por que hayan atravesado la prueba de la duda metódica o de la cantidad de casos o la casuística estadística. Si Maradona, como técnico de fútbol, te dice, si estás jugando al fútbol, te dice, tenés que atacarlo al zaguero contrario, por el lado de adentro del campo de juego y no por el lado de afuera, porque se para muy mal para el lado de adentro, Maradona no necesita probar eso o haberlo leído, te lo dice a partir de el tiempo que le dedicó a jugar y a percibir en forma intuitiva y fenomenológica la cuestión, y con altísimas probabilidades va a tener sentido de verdad en lo que te está diciendo. Pero ¿verdad en qué sentido? No en el sentido de una verdad jurídica o de una verdad científica, sino en el sentido de una verdad pragmática, práctica, en el sentido de una verdad que se va a revelar como útil en un gran porcentaje de los casos de uso. Los primeros de esos saberes corresponden a lo que se llamaría la episteme, los saberes sabios y eruditos, mientras que los segundos, los saberes expertos, son saberes más tácitos, ¿no? Generalmente no están tan explícitos. Uno copia cómo actúa el entrenador o el profesor, a veces sin que el profesor lo diga, y aprende de él. Pertenecen más bien al campo de la doxa, de la opinión, de la vida cotidiana. Y un tercer tipo de saber nos apasiona, en educación física y en educación artística. Son las experiencias subjetivas que cada uno de los sujetos tiene cuando interactúa con las prácticas motrices de la cultura. Esa experiencia subjetiva son constitutivas de lo que llamamos saberes personales o también saberes subyectuales más que obyectuales. No son saberes acerca de un objeto externo que está fuera de mí y puedo aprender, sino que son saberes acerca de mí mismo. Son registros sensoriales y emocionales acerca de mi cuerpo actuando. Son los saberes personales. Los griegos conocían bien estos saberes, nos revela Foucault en un trabajo de recuperación de las prácticas sociales en la Grecia clásica. Le llamaban epimeleias, están ahí en el texto y pueden leer el concepto de epimeleias y cómo los griegos en sus diversas épocas le atribuyeron inclusive diferentes papeles a ese saber práctico. Para los griegos ser un buen ciudadano era inseparable de tener buenas prácticas personales, de llevar a la práctica la buena vida, el eufrate y la epimeleias. En términos de hoy, digamos que estos tres saberes cubrirían el campo de lo que podríamos denominar como conocer, hacer, sentir y valorar. Otra forma de abordar la problemática del saber es apelar a la semiótica narrativa. Esta disciplina que prolonga, que está más allá de la semiótica estructural, fundada sobre todo por la obra de Greimás y desarrollada y aplicada a la epistemología y a la metodología de la investigación por Juan Samaja, el gran epistemólogo argentino, se funda sobre todo en la pragmática de Peirce y en la dialéctica de Hegel. Todos estos autores nos plantean que cualquier objeto cultural puede comprenderse descomponiendo su análisis en por lo menos 3 niveles de complejidad. Cada uno de los niveles mantiene relaciones de sentido con el otro de los niveles, con los otros niveles. Entonces cualquier objeto cultural, pueden verlo en los capítulos del libro cuando hablamos de la acción motriz en la perspectiva dialéctica, ¿no?
tomando distancia de la perspectiva praxeológica. Esto fue una nota al pie. Pero volvamos a la complejidad semiótica del saber. Cualquier objeto cultural implica unas relaciones de primeridad, de segundidad y de terceridad. Por ejemplo, el golpe a manos altas en el voleibol tiene unos componentes que tienen que ver con su primeridad. ¿Cuáles son esos componentes? Aquellos que se nos ofrecen directamente a la percepción fenoménica. Por ejemplo, la posición de las manos, o la posición de los pies del jugador, o la dinámica misma del golpe y la intención del jugador de golpearla a la pelota para enviarla lejos o para enviarla cerca. Serían las relaciones de primeridad. La biomecánica, la fisiología del ejercicio, son ciencias que han estudiado la primeridad de los gestos motrices humanos. Ahora, yo no puedo comprender el sentido del golpe o derivarlo exclusivamente de su primeridad. Para eso tengo que poner esa parte del objeto en relación con la totalidad de las partes de las que ese objeto forma parte, es decir, del sistema que lo comprende. Entonces, ¿cuál es el sistema que forma parte, del cual forma parte el golpe a manos altas? Claramente es el sistema del juego del voleibol, que tiene un reglamento, un espacio delimitado, un tiempo de juego, un modo de conseguir los tantos, y que tiene además otras acciones motrices como el golpe a manos bajas, el saque de arriba, comportamientos tácticos, etc. Relaciones que han sido y que comprendemos hoy perfectamente gracias a los aportes de la praxeología motriz, que descubrió cómo estudiar los sistemas relacionales en las prácticas motrices y propuso unos modelos muy certeros, por cierto. Ahora bien, ¿alcanza el conocimiento biomecánico, dinamogénico y fisiológico y el conocimiento praxeológico para calar en la comprensión profunda de un objeto cultural referido a las prácticas motrices? Nuestra tesis fuerte, esto me ha distanciado a mí particularmente de la praxeología, es que no, porque cualquier objeto cultural también desarrolla su lógica como producto de su funcionamiento en un objeto que lo supera en complejidad, que lo aloja y que le da sentido. Y esas relaciones son las relaciones de terceridad del objeto. Entonces, en este caso cabría preguntarse, el sistema voleibol, ¿en qué sistema de relaciones sociales más grande es posible de ser estudiado y es posible de ser ubicado? Podríamos decir, es un juego deportivo típico de una fase del desarrollo de la sociedad burguesa, capitalista, o más aún, un poco más amplio, de las sociedades contractuales, como dice Samaja, porque también es concebible en el marco de sociedades no capitalistas. Pero, por ejemplo, habría que distinguir bien, vamos a reemplazar el voleibol por el básquetbol, para poder hacer bien el ejemplo. Si bien el básquetbol pertenecería a una terceridad característica de sociedades desde la revolución industrial para adelante, es decir, de sociedades contractuales, habría que distinguir bien esa terceridad, por ejemplo, de la terceridad de las sociedades mesoamericanas, donde tenía lugar el juego de pelota maya, que bien parecido era al básquetbol desde el punto de vista de la primeridad y sobre todo de la segundidad. Sin embargo, a nivel de la terceridad tenía un sentido muy distinto de los juegos deportivos posteriores a la revolución industrial. Y acá vamos llegando a un concepto clave, que es el concepto de contrato didáctico. El contrato didáctico empezamos a estudiarlo hoy, pero va a ser el núcleo de nuestra cursada 2020. El contrato didáctico se le denomina en el enfoque didáctico y en la investigación comparativa a la totalidad de las interacciones explícitas e implícitas entre el docente y los alumnos en el camino de enseñar y aprender un saber.
la didáctica comparativa nos muestra que el contrato didáctico es sobre todo dependiente del grupo específico de alumnos al que le estamos enseñando, de las lógicas institucionales, de qué relaciones tiene el saber que estamos enseñando con el currículum y de qué fines y valores se plantea el docente con ese proceso. Y en general se nos aparece como que las características del contrato didáctico están sobre todo relacionadas, por un lado, con la estructura del saber, es decir, el tipo de saber puesto en juego, pero por otro lado con la terceridad del saber, sobre todo con las lógicas institucionales. En ese sentido, la investigación comparativa nos permite preguntarnos qué tipo de interacciones humanas son las específicas en cada contexto institucional. ¿Cómo podemos hacer para cuestionar entonces las prácticas de enseñanza de tal modo de reconocer dicotomías y continuidades entre instituciones didácticas e instituciones débilmente didácticas? ¿Qué son instituciones didácticas y débilmente didácticas? Bueno, hay instituciones cuyo núcleo central es que le da sentido a su existencia, es justamente la transmisión de unas categorías de saberes, concretamente las instituciones escolares. Ahora, hay otras instituciones que son instituciones en las que ocurren actos de enseñanza, pero que la lógica de su estructura a fines medios no es la enseñanza. Por ejemplo, la tercera división de fútbol de Estudiantes de La Plata o de Gimnasia y Esgrima de La Plata. De hecho que allí se enseñan procedimientos técnicos y tácticos y reglamentarios referidos al fútbol, pero el sine qua non, el sentido de esa enseñanza no es exactamente la enseñanza en sí misma, sino la militancia en una federación deportiva. Entonces, ¿qué continuidad y qué dicotomía hay, qué ruptura hay entre ambas instituciones? Dicho de otro modo, ¿qué tiene de general y qué tiene de específico enseñar prácticas motrices en el club, en la escuela, en el ejército, en el deporte de rendimiento, en la educación especial? ¿Cómo es la transposición didáctica en cada caso, en cada tipo de institución? Ya hemos visto que el saber tiene características de estabilidad, su primeridad y su segundidad, pero ¿puede el docente reconocer las características variantes de la enseñanza de unos saberes? En este cuadro proporcionamos solamente un ejemplo, cuadro tomado del capítulo 11 del libro La educación física y el deporte en la edad escolar, el giro reflexivo en la enseñanza, con mi autoría y la de otros muchos, de Minio y Dávila. Por ejemplo, comparamos acá 4 categorías de enseñanza del deporte, 2 grandes, deporte escolar y deporte extraescolar, pero cada uno de estos se divide en deporte escolar curricular, extracurricular, ligado al ocio y la recreación, y el desarrollo deportivo. Y vemos cómo diferentes variables como la motivación, la homogeneidad de los grupos, los objetivos educativos, el grado de institucionalización de la práctica de enseñanza, las jerarquías, la competencia, la regularidad y la frecuencia, la orientación del proceso, etc., se comportan de modo muy distinto en cada una de cada uno de estos escenarios, configurando diferentes escenarios institucionales de enseñanza que a la vez producen tipos de contrato didáctico distintos, o deberían producirlo. Pasa que a veces la ingenuidad o el carácter acrítico de los docentes les impiden percibir esas diferencias institucionales, y los docentes terminan comportándose en un escenario institucional como si se tratara de otro. ¿Por qué? Porque en su ciclo de formación docente, sus formadores les han acostumbrado a pensar que los elementos nucleares de la enseñanza o bien son la primeridad, o bien, con suerte, son la primeridad y la segundidad únicamente.
Quiere decir que las prácticas sociales de referencia, que son justamente el marco de la transmisión de saberes expertos, constituyen la terceridad de sentido de las prácticas educativas y que por lo tanto los saberes en educación física y su estabilidad tienen un statu quo condicionado institucionalmente. Dependiendo la época histórica, el lugar, las circunstancias políticos-sociales, hay algunos saberes expertos que aparecen como más valiosos que otros saberes. También es interesante en esta clase pegarle una nueva vuelta de profundidad a la cuestión del saber en educación física. Y para eso vamos a visitar durante 10 minutos a estos autores que ya no son de la tradición del enfoque didáctico, pero que contribuyen a la comprensión. En este caso, los estudios del PSK, del Pedagogical Content Knowledge, traducido por un autor español, Marcelo, el conocimiento didáctico del contenido, que nos ayuda a preguntarnos, hablamos de saber disciplinar y de saber didáctico, y de saber disciplinar como saber de una materia, pero ¿qué es saber de una materia? ¿Y qué es saber cómo enseñar la materia en el recorrido investigativo de los estudios del PSK? Una de las autoras del grupo del PSK es Pamela Grossman, que nos aporta que conocer una materia no es conocer únicamente el qué, ¿no? El conocimiento de la materia propiamente dicho. Es decir, saber de matemáticas no es solamente saber aritmética y geografía. Cuando uno piensa en el saber que tiene que tener el docente de matemáticas, ya específicamente, no el matemático solamente, sino el docente de matemáticas. ¿Cuándo un docente de matemáticas sabe de una materia o cuándo un docente de educación física sabe de una materia? Dice Grossman, por un lado el conocimiento de la materia propiamente dicho, gimnasia, juegos, deportes, saber nadar, saber armar la carpa, pero por otro lado también conocimiento, dice Grossman, sustantivo, esto es, el docente de la materia no solo debe saber de gimnasia o de natación, sino que debe saber también cómo es que es posible investigar a la gimnasia y a la natación, bajo qué condiciones epistemológicas. Y el docente debe también saber bajo qué condiciones epistemológicas es posible situar a la gimnasia y a la natación o a la educación física en el marco más general de las disciplinas científicas y de las ciencias, para poder relacionarlas con otras prácticas científicas. A la vez, el docente de educación física, para seguir con el ejemplo, debe comprender las relaciones entre las metas y valores del currículum y la gimnasia y la natación, o las metas y valores sociales en un nivel más amplio. Es decir, por ejemplo, ¿en qué sentido los juegos deportivos promueven una sociedad más democrática? ¿Eso es una frase hecha o uno puede explicarlo punto por punto? ¿En qué sentido la gimnasia yoga promueve una sociedad más sana, por ejemplo, o más democrática, si fuera el caso? Y esto apunta directamente a la pregunta. Ustedes, en el cuarto año de la carrera, ¿conocen la materia que enseñan? ¿Qué clase de conocimiento sustantivo y sintáctico tienen? ¿Podrían argumentar acerca de la relación entre la gimnasia y las metas y valores sociales? ¿O simplemente quedarse con una frase hecha que diga, de tipo apotécnica, que diga la gimnasia es muy buena para subjetivar a la persona? Bueno, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿A través de qué? Por otro lado, el padre de la línea del PSK es el autor norteamericano Lee Shulman. Él habla de que todo docente debe tener un conocimiento básico, que es aquel conocimiento que lo caracteriza y que en todo caso lo vuelve un trabajador especial o un profesional. Y crea, para desarrollar su modelo del conocimiento básico, lo que se llamó el modelo de razonamiento y acción pedagógica, que dice que tiene
un componente sustantivo, ¿no es cierto?, y un componente procesual. El componente sustantivo es qué es lo que un docente debe aprender para adquirir ese conocimiento básico. Y el componente procesual es cómo es que debe aprender durante la formación docente el docente ese conocimiento básico. Y dice Schulman que el conocimiento básico del saber docente tiene que ver por lo menos con 7 tipos de conocimientos que pueden ver ustedes ahí. El conocimiento de la materia, o sea, el saber disciplinar, el conocimiento pedagógico general, el conocimiento de las relaciones entre la materia y el currículum, el conocimiento de las relaciones entre el alumno y el tipo de materia, el conocimiento de cada contexto educativo, el conocimiento de la relación entre la materia y los fines y valores de la educación, y la estrella de la película, el conocimiento didáctico del contenido. Esto sería como el conocimiento didáctico del conocimiento disciplinar. ¿Qué es esto? El conocimiento didáctico del contenido, nos dice Schulman, no es una subcategoría aplicada del saber o del conocimiento disciplinar. Estoy utilizando acá las palabras saber y conocimiento como sinónimos, aunque más adelante, si hay oportunidad, veremos que según el autor no son sinónimos. Pero vuelvo al planteo de Schulman. No es una categoría aplicada del conocimiento disciplinar y tampoco es una forma genérica de conocimiento didáctico que puede aprenderse en materias como didáctica, por ejemplo, justamente como didáctica especial. Dice, aunque procuramos orientarnos para ese lado en esta materia, dice Schulman en palabras muy anglosajonas, muy prácticas, muy útiles y con una idea muy fuerte. Dice Schulman que el conocimiento didáctico del contenido es la capacidad que tienen los docentes para convertir una materia en algo enseñable, o sea, la transposición didáctica. Y dice todavía con más energía Schulman, es el repertorio de metáforas, imágenes, situaciones, producto de la sabiduría de la práctica de enseñar una materia en contextos específicos. El repertorio que un docente tiene disponible de metáforas, imágenes, situaciones. Es decir, si yo le planteo a un colega que me ayude a crear unas situaciones iniciales para enseñar el voleibol en una escuela del barrio de Los Hornos, por ejemplo, o de un barrio urbano céntrico en la ciudad de La Plata, o en la 5ª división del Club Estudiantes, ¿cuál será el repertorio de metáforas e imágenes y situaciones que este colega podrá traer a colación para poder ayudarme con tal diseño? ¿Dónde aprendí yo como docente esa capacidad para imaginar metáforas o imágenes? ¿Cómo haré para explicarle a alumnos de 5º grado por qué hay que lavarse las manos ante el coronavirus en las clases de educación física cuando éstas se puedan reanudar? Si hay que lavarlas antes, lavarlas después. ¿Con qué metáforas o con qué imágenes podré enseñar esta cuestión? ¿Con qué imágenes enseño la brazada de Kroll a niños y niñas de 8 o 9 años? Entonces, este es el concepto de conocimiento didáctico del contenido. Bueno, esta transparencia nos ayuda a pensar y reflexionar críticamente sobre nuestra propia formación, porque en general los estudios disponibles, no digo que esto ocurra en nuestra propia universidad, pero los estudios disponibles sobre otras casas de estudio nos hablan de que en general la formación está centrada más bien en el dominio disciplinar que en el dominio didáctico, y
que en general hay como dos mundos simbólicos yuxtapuestos en los estudiantes y futuros docentes. Uno es el mundo de las prácticas motrices y otro es el mundo de cómo se enseñan las prácticas motrices. Entonces es importante para ustedes, alumnos ya en un tramo superior de la carrera, empezar a distinguir entre estas dos cuestiones: qué es saber de una materia, el saber disciplinar, y qué es el saber didáctico, cómo transponer la materia a contextos de alumnos e institucionales específicos. Muy bien, espero que hayamos podido contribuir desde la cátedra a la comprensión de esos textos. Sugiero que los lean, que encuentren los elementos nucleares de esos textos, que anoten sus preguntas para que las puedan formular en los espacios de consulta del módulo teórico, y en un esfuerzo adicional que lo vayan relacionando con la cursada que hacen en los bloques del práctico y del práctico. Y por supuesto que se cuiden a sus familias, a sus allegados, y que sean todos los solidarios que ustedes puedan. Hasta la próxima.